Bueno, hermanos, vamos a seguir con el estudio de Daniel. A usted que sigue nuestra transmisión le damos la más cordial bienvenida. Y el miércoles anterior nos quedamos en el versículo 20, estamos estudiando Daniel de manera expositiva, y nos quedamos en el capítulo 11 de Daniel, versículo 20. ¿Qué es lo que trata este capítulo? Este capítulo trata acerca del conflicto que hay entre los reyes, que hubo, porque eso sucedió hace muchos años antes de Cristo, el conflicto que hubo entre los reyes del norte y los reyes del sur. Y dice el versículo 20, lo voy a leer: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. A la muerte de Antíoco III le sucedió en su reino su hijo Seleuco IV Filopator. Este gobernó entre los años 187, antes de Cristo, y el 75 antes de Jesucristo. ¿Y a qué hace referencia ese versículo? Pues precisamente dice: se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador. Seleuco IV Filopator, les decía que grabó al pueblo con onerosos tributos a fin de pagar a Roma los 1000 talentos anuales por un periodo de 9 años. Estos tributos se cobraban en la gloria del reino, una frase empleada en referencia a Israel, de donde intentó robar los fondos del templo. Finalmente, Seleuco IV Filopator murió envenenado por Heliodoro. Heliodoro era su tesorero. Y con esto se cumple la profecía de este versículo 20, donde dice que, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Fue su tesorero, Heliodoro, quien lo envenenó. Vamos a ver ahora Daniel 11, versículos 21 y 22. Y dice así: y le sucederá en su lugar, es decir, a Seleuco IV Filopator, dice, le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos quieren decir estos versículos 21 y 22? Pues tras haber sido envenenado, el sucesor de Seleuco IV fue su hermano Antíoco IV Epífanes, quien ascendió al trono teniendo 40 años de edad. Él reinó entre el año 175 antes de Jesucristo y el 163 antes de Jesucristo. Y dice que se refiere a este hombre: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. ¿Por qué, siendo inspirado por Dios, Daniel, como vamos a verlo, le dedica tanto tiempo a este personaje? Bueno, ¿por qué razón? Porque a pesar de que Israel había sufrido mucho entre los conflictos de los reyes del norte y del sur, lo peor estaba por llegar bajo el reinado de este despreciable hombre, como es llamado, y que vemos que es presentado como un tipo del anticristo que surgiría en el fin de los tiempos. Debemos de recordar algo en cuanto a la profecía. Estamos viendo profecía, y la profecía puede tener su tiempo en ese momento que se está diciendo más adelante, pero también tiene su cumplimiento hacia el fin. Puede tener cumplimiento en diferentes épocas de la historia. Ahora, dice la Escritura que vendría sin aviso y tomaría el reino con intrigas. Esto lo leíamos en el versículo 21. Dice: y tomará el reino con halagos. Tomará el reino con halagos. Esto viene a confirmarse con el hecho de que el trono le pertenecía a Demetrio Soter. Demetrio era hijo de Seleuco IV, pero su tío Antíoco se apoderó del trono por medio de intrigas. Ahora, una vez que estaba en el trono,
Dice la profecía que las fuerzas enemigas serían del todo barridas, destruidas, y esto sucedió al destruir a Heliodoro. Recuerden que Heliodoro era tesorero de Seleuco, murió envenenado por su tesorero, y dice, y al pueblo de Dios, porque estaba dirigido por el sumo sacerdote Onías III, y eso hace referencia precisamente al príncipe del pacto. Vean lo que dice el final del versículo 22, dice, serán del todo destruidos, se refiere a Heliodoro y sus aliados, junto con el príncipe del pacto. Aquí hace referencia al sacerdote Onías, que era, pues, por llamarle así, el príncipe del pacto. Vean versículos 23 y 24. Dice, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas, repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Es importante esos versículos porque entre sus tácticas para hacerse con el poder, llama la atención el hecho de que despojara de sus riquezas a los ricos para dárselas a sus seguidores. Aquí dice a sus soldados. Y eso lo hacía cuando la tierra estaba bajo su dominio y estando en paz. Antíoco Epífanes, hermanos, logró prosperar por medio de las intrigas, por medio de las mentiras, del pillaje, de las dádivas, y su estilo de vida modesto, como lo anunciaba, era una falacia, porque en realidad vivía como un rey. Ahora, yo no sé si escuchaste bien esto, pero esto es un esquema que hemos visto repetirse una y otra vez entre los gobernantes a lo largo de los siglos, pero también hoy día. Por ahí dicen, no, primero los pobres. Y no son más que tácticas, no son más que métodos de dictaduras para conservar y concentrar el poder a toda costa. Esto fue lo que hizo este hombre. Vean versículos del 25 al 28. Recuerden que estamos hablando de este personaje, Antíoco Epífanes. Dice del 25 al 28. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Es importante lo que dicen estos versículos del 25 al 28, porque después de tomar el control de su propio reino, Antíoco IV organizó sus fuerzas para atacar a Egipto, es decir, al rey del sur, llegando hasta su frontera en Pelucio, cerca del delta del Nilo. Y eso sucedió en el año 170 antes de Cristo. Y cuando dice la Escritura, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, viene a confirmar precisamente este hecho histórico. Y eso se debió a que Antíoco IV escuchó los planes de su sobrino Ptolomeo IV, Filometor, hijo de Cleopatra I, hermana de Antíoco IV, de tomar el control de Israel. A esta batalla, Ptolomeo VI fue con un gran ejército, pero fue vencido por Antíoco IV Epífanes, en gran medida porque le traicionaron varios de sus generales. Y a esto se refiere el profeta Daniel cuando dice, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Es lo que dice la Escritura. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos.
Ahora, una vez que Antíoco logró derrotar al ejército egipcio, ocupó las fortalezas fronterizas de Pelucio y Menfis, además de apoderarse de grandes zonas de Egipto. Pero el gobierno de Roma, considerando el peligro que suponía para sus intereses la caída de Egipto en manos de Antíoco IV, le obligó a renunciar a cambio de concesiones en Siria. Ahora, dice el versículo 27, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Estos dos reyes se refieren a Antíoco IV y su sobrino Ptolomeo VI, que aunque aparentaban estar de acuerdo, cada uno buscaba sus propios fines e intereses. Antíoco IV quería apoderarse de Egipto, mientras que Ptolomeo VI buscaba acabar con el poder de su hermano Ptolomeo VIII, Evérgenes, que tenía sobre Alejandría. Aunque en algunos momentos pudieron mostrar cierta amistad, lo cierto es que había rivalidades y traiciones mutuas. Y el profeta dice, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. ¿Qué significa esto? Que aún y cuando hicieron acuerdos y demás, aunque hicieron planes, ninguno de ellos podía prosperar en tanto que Dios no lo permitiera, porque Dios tenía control de todo, hermano, y tiene control de todo. Pero vean el versículo 28, lo voy a leer una vez más. Dice, y volverá a su tierra, una vez que fueron frustrados esos planes, dice, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Antíoco IV Epífanes tuvo que regresar a su tierra por la presión ejercida por Roma, pero no se fue con las manos vacías, sino que logró llevarse de Egipto un gran botín de guerra. Y cuando dice, y volverá a su tierra con gran riqueza, esto se ve confirmado. A Antíoco IV no le había gustado que Roma le impidiera tomar posesión de Egipto, así que en su viaje de regreso, frustrado como estaba, decidió desquitarse. ¿Con quién creen? ¿Quién estaba en medio de esta lucha? Que se los he dicho varias veces. Los judíos. Y dice, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Esta decisión pudo influir, además del odio que sentía hacia el pueblo de Dios, el hecho que durante su ausencia los judíos habían tratado de rebelarse contra su autoridad, o al menos así lo interpretó él, cuando supo que la oposición quiso quitar a Jasón, a quien él mismo había nombrado como sumo sacerdote. Hermanos, Antíoco IV aprovechó que los judíos estaban adorando a Dios el día del reposo y ordenó la muerte de mujeres, hombres y niños. En total dio muerte, según la historia, a 80,000 judíos. Tomó 40,000 para su ejército y vendió otros 40,000 como esclavos. También profanó el templo y lo saqueó, llevándose gran parte de sus utensilios, y prohibió a los judíos practicar las actividades religiosas del sábado, tener copias de la ley y practicar la circuncisión. Entonces todo eso lo hizo con la colaboración de Menelao, a quien muchos en Israel se oponían porque había usado los tesoros del templo para pagar el soborno a Antíoco IV, y también por sus continuas iniciativas de tratar de helenizar al pueblo de Israel, es decir, convertirlo a lo que eran las costumbres griegas. Pero vamos a ver qué nos dice el 29 al 32. Vean lo que dice, porque sigue narrándonos el profeta lo que sucedería. Dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Es decir, haría una segunda incursión, ¿verdad?, hacia el sur. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. 2 años después de la primera incursión, en el año
168 a.C., los hermanos Ptolomeo VII y VIII decidieron hacer a un lado sus rivalidades y unir sus fuerzas contra su tío Antíoco IV Epífanes. Pero este se dispuso inmediatamente contra ellos. Pero mientras Antíoco IV atacaba Alejandría, recibió la visita del cónsul romano Galio Popilio Laenas, quien le entregó una carta del Senado en la que se le mandaba retirarse de Egipto. Antíoco IV tuvo que aceptar con un gran disgusto las órdenes de Roma, porque de otro modo habría significado entrar en guerra con ellos, y esto no le convenía. Esto fue humillante para él. Y todo esto es de los que nos habla el profeta Daniel. Dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán a él naves de Quitín, y él se contristará y volverá. En cuanto a Quitín, ¿se refiere a quién? Se refiere a una ciudad de la costa del sur de Chipre, pasando después de abarcar las regiones costeras del Mediterráneo, llegando finalmente a designar a los romanos, tal como está escrito. Eso está escrito en los manuscritos del Qumran. Ahora, por segunda vez Antíoco IV, al verse frustrado por Roma, ¿qué creen que hizo? Descargó su frustración contra los judíos. La ciudad de Jerusalén, el templo y el pacto santo, dice, y se enojará con el pacto santo y hará según su voluntad, pues volverá y se entenderá con los que abandonen el pacto. Con eso comenzó una intensa época de persecución para el pueblo de Dios. Apolonio, general de Antíoco IV, entró en Jerusalén con un ejército de 22,000 hombres y esperó hasta el día del reposo, hasta el sábado, para comenzar a saquear, quemar la ciudad y tomar cautivos. Por ello Antíoco se unió con los judíos que habían abrazado la cultura griega y habían abandonado el santo pacto. En su deseo de exterminar el judaísmo, cuenta la historia que profanó el santuario y abolió el continuo sacrificio. Pero si esto no fuera suficiente, erigió una estatua del dios Zeus sobre el altar del holocausto y ofreció en él un cerdo a una divinidad pagana. Además, los judíos fueron obligados a ofrecer un cerdo el día 25 de cada mes para celebrar el cumpleaños de Antíoco IV Epífanes. Hermanos, todo esto fue profetizado por Daniel. Y dice la Escritura, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. A esto último se refirió el Señor Jesucristo como un patrón que serviría para describir los horrores que el pueblo de Dios iba a afrontar a través de su historia. Concretamente dijo que volvería a cumplirse con la venida del ejército romano contra Jerusalén. Y eso tiene una referencia hacia el final. Ahí lo dice Marcos 13:14. ¿Quieren ver? Marcos 13:14, vamos a ver qué nos dice. Marcos 13:14. Dice, desde el 13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo? Si esto ya había sucedido en este periodo de 400 años. Está hablando del tiempo del fin. Del tiempo del fin. Y quiero que vean un ejemplo, Apocalipsis 13, 14 y 15, porque esto tendrá su cumplimiento durante la 70ª semana de Daniel, este tiempo que está todavía suspendido, pero en el que Dios tratará con su pueblo por un periodo de 7 años. Vean Apocalipsis 13, 14 y 15. Versículos antes te puedo narrar lo que dice un poquito. Recuerden que el diablo copia la obra de Dios. Es una mala copia de la obra de Dios. Y dice la Escritura que, bueno, te lo voy a resumir así.
el anticristo hará un pacto de paz. De hecho, se abre el primer sello, es el arrebatamiento, empieza la 70ª semana de Daniel. En los primeros 3 años y medio el anticristo hace un pacto de paz, pero justo a la mitad de la semana dice que va a ser herido de muerte. Y herida de muerte quiere decir que no se va a sanar, pero dice que fue sanado milagrosamente. Y entonces los moradores de la tierra dirán, ¿quién como la bestia? ¿Quién como él? Y entonces dice que él hará una imagen y la pondrá ¿dónde? La pondrá en el templo de Dios. Y dice que se le permitirá infundir aliento a la imagen y que la imagen hablase y que hiciese matar al que no adorase a la imagen. Vean lo que dice el versículo Apocalipsis 13, 14 y 15. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto sucederá ya más adelante. Entonces, como hemos visto antes, Antíoco IV lograría que los judíos apóstatas se unieran a su causa, pero eso va a ser por medio de lisonjas, porque la Biblia dice, la profecía dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Esto es a judíos que fueron helenizados, que abandonaron el pacto de Dios. Y eso incluía recompensas. Entonces, quienes hicieron esto se unieron al sumo sacerdote Menelao, que estaba a las órdenes de Antíoco IV. Sin duda, eran judíos profesantes que no tenían auténtico temor de Dios, pero aún así no logró doblegar a los judíos fieles que se unieron para luchar contra Antíoco IV. Y eso bajo el liderazgo del sacerdote Matatías, donde se comenzó lo que se conoce como la guerra de los macabeos. A esto se refería Daniel cuando dice los versículos que leímos, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora, debemos de recordar algo, hermanos. Esto sucedió en ese periodo de tiempo de 400 años de silencio en el cual no hubo profeta ni profecía. Aunque yo me maravillaba porque estamos viendo que Dios no dejó este periodo de tiempo sin profecía, porque Daniel está profetizando lo que sucedería en ese espacio de tiempo, ¿no? Vean el 33 al 35, ya para terminar. Fíjense lo que dice Daniel 11, del 33 al 35. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Qué nos enseñan estos versículos? En los tiempos en que Antíoco IV intentaba paganizar a los judíos, mediante la introducción de la cultura griega, surgieron hombres fieles que instruían al pueblo en la ley de Dios, en la ley de Moisés y en la palabra de Dios. Y es lo que dice aquí, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Estos son llamados los asidios o piadosos, y eran los seguidores fieles de la ley de Dios, precursores de los fariseos del tiempo de Jesucristo. Pero estos judíos fieles que rehusaron someterse al sistema religioso que Antíoco IV quería introducir en el pueblo de Dios, fueron perseguidos, fueron martirizados por causa de su fe, y eso es lo que nos dice que por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. En ese tiempo surgió el movimiento rebelde de los macabeos, que se negó a someterse al sistema religioso de impuestos por Antíoco IV. El sacerdote Matatías, junto con sus 5 hijos, huyeron de Jerusalén y se escondieron en las montañas desde donde comenzaron la rebelión macabea.
Al principio eran unos pocos judíos, pero luego la revuelta se hizo popular y muchos más se juntaron a ellos. Aún así, muchos no eran sinceros en sus motivaciones. Y esto es lo que anunció la profecía de Daniel. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Hermanos, todos ellos sufrieron mucho, pero ese tiempo de persecución lograría una depuración espiritual de la nación de Israel. Por un lado fue un tiempo de matanzas, pero por otro lado fue un tiempo de avivamiento y de esplendor espiritual. Y yo leía esto y lo meditaba y pensaba que es muy fácil ser creyente, ¿no? Cuando todo va bien. Pero ¿qué hay cuando tengamos que enfrentar? Y no problemas por malas decisiones que tomamos. ¿Qué hay cuando nuestra propia vida esté en riesgo? ¿Qué hay cuando nuestro trabajo, nuestro medio de sustento esté en riesgo? Es esto tremendo. Yo te comento algo como pastor, pensando en las palabras del Señor Jesucristo, dice: ninguno, Padre, los que me diste, a ninguno perdí, sino al hijo de perdición. Estaba escrito de Judas. Y yo pensaba en esto y yo decía, bueno, ¿qué tanta fuerza debe de hacer un pastor para retener al que no quiere ser retenido? A lo mejor debe ser voluntad de Dios para depurar y para limpiar, ¿no? Y esto sucedió en el tiempo de la pandemia. Hermano, la pandemia sirvió para ver quiénes eran verdaderos. Hay muchas iglesias que desaparecieron y iglesias que bajaron del mismo compañerismo, están batallando muchísimo. Nos han platicado los pastores, porque se depuró y los que son verdaderos, ahí están. Y los otros comodines están pues viviendo la vida cristiana de una manera cómoda. Estoy teniendo estudios los martes con Alan, con Joel y con Rosy, y ayer veíamos Hechos 2:42 y 43. Dice, ustedes recuerdan ese pasaje, donde dice que los que escucharon la predicación del apóstol Pedro, dice que se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, varones hermanos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. Y dice, y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y yo les comentaba ayer a los hermanos esto. Hermanos, el ser miembro de la iglesia, un miembro adquiere una responsabilidad, ¿o no? Adquiere una responsabilidad. Hay un pacto, pero ese pacto es un pacto, yo creo que un poco general. Pero ¿qué hay de lo que dice? Perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Yo le decía a los hermanos, aquí tú estás asumiendo un pacto y una responsabilidad. Y cuando dice perseveraba en la doctrina de los apóstoles, es que ustedes no pueden perderse o no deberían de perderse un estudio bíblico. Porque ahí dice, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros. ¿Qué es esto? Congregarnos, ¿no? En el partimiento del pan, ¿qué es esto? Cena del Señor. Y luego dice en las oraciones. ¿Qué es las oraciones? El miércoles de oración. Ahí hay un compromiso. ¿Y qué sucede cuando un miembro no cumple ese compromiso? Estaría bueno pensar, ¿no? Porque decimos que tenemos una regla de que si por 3 meses, de manera injustificada, sin avisar ni nada, no vienes, te damos de baja. ¿Qué hay con los que están aquí pero no cumplen con todo lo que deben de cumplir y que están bajo un pacto? Estaría tremendo, ¿verdad? Para pensar, hermanos. Ayer lo meditaba y quiero compartírselo a toda la iglesia. Hermanos, regresando ya para terminar, todos ellos sufrieron mucho, pero ese tiempo de persecución lograría una depuración espiritual de la nación de Israel. Finalmente, un hijo del sacerdote Matatías llamado Judas Macabeo, después de 7 años de lucha contra los sirios, logró vencerlos y rededicó el templo en diciembre del 165 a.C.
lo que es la fuente moderna de celebración judía como la Hanukkah o el Festival de las Luces, en la que se conmemora la limpieza del templo. Ellos lograron reinar sobre Israel del 142 al 63, hasta que el Imperio Romano los conquistó. Estas persecuciones fueron de corta duración, hasta el tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo, dice la Escritura. Al estudiar esto, esas profecías referentes a esta persona de Antíoco IV Epífanes, no es difícil ver por qué este hombre es un prototipo del anticristo escatológico, como lo hemos visto. Y no solamente en ese tiempo, sino lo hemos visto a lo largo de los siglos, hermanos. Y estos tienen tres características fundamentales, los anticristos. El primero es el odio hacia el pueblo judío. Piensa en la historia reciente, ¿qué personaje podemos llamarle un anticristo? Por el odio hacia el pueblo judío. Número 2, su soberbia y el desafío a la persona de Dios. Y número 3, sus engaños, iniquidades y su profanación del templo de Dios. Son tres características que podemos ver en esos personajes llamados anticristo, y que a lo largo de la historia los han habido, pero que todos estos apuntan hacia el final momento ese, que son esos 7 años donde se revelará este personaje que será un engendro del mismo Satanás. Tan tan. A usted que siguió nuestra transmisión le damos las gracias y nos vemos el siguiente miércoles. No se lo pierda, porque el siguiente miércoles vamos a ver de manera detallada las características de este hombre conforme a como lo dice la Escritura. Y ya cada vez nos vamos acercando más al fin del libro de Daniel. Dios le bendiga.